en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a todos vosotros. En esta parte les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir en San Marcos capítulo 1 para dar lectura al versos 14 y 15, con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Oremos para que Dios nos hable. Padre justo y bueno, te damos la gloria, la honra, la alabanza en esta hora. Venimos ante tu presencia, Señor, para buscar tu rostro y tu poder, para buscar tu misericordia, Señor, que es nueva para cada día. Oh Padre bueno y justo, háblanos en esta hora por el Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el cielo. Tu palabra nos revela, Señor, que hay un Espíritu que se mueve sobre la faz de la tierra, Señor, para darnos el consejo divino, el consejo oportuno para nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor amado, obra en esta hora en cada corazón, en cada vida de los oyentes, porque usted es poderoso y suficiente, Señor, para con todos. Por eso te rogamos en esta parte, Señor mío, que obres con poder. Abre los corazones, los entendimientos, Señor, para que se aperciban de tu voluntad agradable y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Te alabamos, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra, Señor. Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado Los mandamientos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado varios mandamientos muy importantes. Por eso vamos a estar viendo a través de la palabra cuáles son estos mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado cuando Él vino a esta tierra. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la Escritura que los siervos de Dios, aquellos que vivieron en el tiempo en que el Señor Jesús se manifestó, ellos vieron la gloria del unigénito Hijo del Padre. Ellos vieron, hermano, la majestad de las alturas. Dice la Escritura que ellos palparon con sus manos. Ellos, hermanos, tocaron al Verbo de la vida. Ellos participaron de la maravillosa experiencia de estar viendo y contemplando a Jesús día a día. Por eso la palabra del Señor nos revela, mis amados, que Jesucristo mismo se manifestó entre los hombres con grande amor, piedad y misericordia. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Ciertamente nuestro Señor, por su grande amor con que nos amó, dice la Escritura que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Cristo nos reconoció, nos levantó, nos exaltó. Por eso dice la Escritura que Él fue manifestado en la carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
porque el Señor murió por los pecados. En relación al pecado vino a padecer y a sufrir en este mundo. Él murió una horrenda muerte de cruz. La terrible cruz, hermanos, fue realmente el martirio más grande para nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo sufrió por amor de nosotros. La palabra del Señor nos revela que Él nos amó y nos ama y nos seguirá amando, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Él ya se entregó, ya se ofreció por nosotros, y Él sigue siendo fiel aunque nosotros lo pudiéramos negar. Él es misericordioso, grande y poderoso. Por eso es que Él dio también mandamientos de amor, de misericordia, mandamientos para nosotros los hombres mientras que estamos aquí en esta tierra. Por esto todo aquel que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios resucitado, vivo, poderoso, este es el que se salva. Hay dioses muertos, hay cristos de yeso, hay Cristo de todo tipo, hay cristos muertos, pero el Cristo resucitado es el poderoso, el que vive. Él es el que manda, Él es el que da el mandamiento de amor. Él es el que está aquí en esta hora para aconsejarte y darte a entender qué es lo que le agrada. No estamos hablando de crucifijos o de dioses muertos, estamos hablando de un Jesús resucitado, poderoso, que descendió de la cruz y está vivo, hermano. Gloria a Dios, Él vive. Gloria a Jesús de Nazaret. Por eso vemos que uno de los mandamientos más importantes que le ha dado es arrepentidos y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Por eso vemos el primer mandamiento es que todo hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Esto es lo más importante para todo aquel que cree en Jesús. Si no se arrepiente de sus pecados, entonces de nada le aprovecha decir que conoce a Dios o que cree en Jesús, porque hay mucha gente que tiene un Cristo histórico y otros un Cristo muerto, un Cristo de yeso. Por eso hay personas, hermanos, frecuentemente conversamos con personas que dicen que se van a la plaza de armas, se cansan de a veces ahí de llorar y se van a llorar y un rato más al crucifijo, y al final salen más confundidos, porque ese crucifijo es un Dios muerto. El Dios vivo no está en la materia, Él ha resucitado, no se ha quedado en la cruz. Dice la Biblia que a Él lo mataron y lo enterraron, lo metieron en una cueva, y ahí en la cueva estuvo su cuerpo, y después que de los 3 días dice la Biblia que resucitó, hermano. Era imposible que la muerte lo reteniera, porque Él no cometió pecado. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso el pecado hace posible que el hombre muera y se quede muerto. Pero Jesucristo, como Él era libre del pecado, entonces venció a la muerte. Él venció a la muerte y al tercer día resucitó victorioso, poderoso, y Él está con nosotros. Él está en espíritu, hermano. Él está en los cielos, pero también aquí con nosotros, porque Él vive, pero no lo podemos ver, no lo podemos, hermanos, tocar en la carne, pero sí por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Escritura que Él ha ordenado cuando estuvo en la tierra, y ahora mismo sigue ordenando que se arrepientan los hombres de todos sus pecados. Jesús, dice en la Biblia, que empezó a predicar el Evangelio del reino de Dios, porque Él es el primer predicador del Evangelio. Jesucristo nuestro Señor es el que trajo el Evangelio, el reino de Dios y el Evangelio maravilloso del cielo. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, ciertamente que tenemos que arrepentirnos todos de todos nuestros pecados y creer al Evangelio. Hay pecados que se conocen, que son patentes antes de que el hombre venga a juicio. Hay pecados manifiestos por todos los hombres, reconocidos por todos los hombres.
Pero hay pecados también ocultos, y hay pecados encubiertos, y hay pecados que se van descubriendo a medida que el hombre va descubriendo también la verdad de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Porque la verdad libera, y la verdad viene de menos a más. Día a día el hombre de Dios se va renovando y transformando. El religioso está dormido, el religioso está creído, pero el hombre de Dios no puede estar conformista, quieto. El hombre de Dios tiene que renovarse constantemente hasta la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y para renovarse tiene que arrepentirse también constantemente. Y tiene que aprender a creer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el mismo Señor dice desde el tercer cielo, Apocalipsis 2, verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos que el Señor le está diciendo a lo de Éfeso que se arrepientan de nuevo. Alabado sea Dios. Porque hay personas que piensan que ya se arrepintieron hace 5 años y nunca más le han confesado sus pecados al Señor, cuando la verdad es que tenemos que cada día arrepentirnos de toda especie de mal. Y la Biblia dice que hay que arrepentirnos también por dejar de hacer lo bueno, porque al hombre, dice la Biblia, que le es pecado dejar de hacer lo bueno. No solamente hacer lo malo es pecado, sino también dejar de hacer lo bueno es pecado. Por eso es que hay que arrepentirse de ser dejado, ocioso, rebelde, contradictor, a veces dormido, ciego, de muchas maneras, hermanos, como dice la Escritura en Efesios, que esta iglesia no estaba haciendo las obras del principio. Por eso es que el Señor dijo: arrepiéntete, porque el mandamiento de Dios es arrepiéntete, para que sean borrados tus pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si quieres bendición, vida, paz y gozo, arrepiéntete, hermano y hermana, cada día en esta vida. Arrepiéntete, no busques argumento de error para negarte a la presencia, a la misericordia de Dios. Por eso la Escritura nos revela que hay que arrepentirnos para que recibamos el don del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu de Dios, y podamos gozarnos en la presencia de Dios, porque solamente con Dios hay plenitud de gozo. Hay delicias, paz, gozo, liberación y bendición para todo hombre que se arrepiente, que reconoce sus pecados y se aparta de su maldad. En arrepentimiento está pues obedeciendo al primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado por su palabra maravillosa, eterna, justa. Por eso también dice en Hechos 17, versos 30 y 31: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole a todos fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquí vemos que Jesús, nuestro Dios Padre, Él pasa por alto los pecados de la ignorancia. Eso quiere decir que el hombre que vive en su pecado, en abundancia de pecado y de maldad, Dios lo pasa por alto si viene a Cristo. Si recibe la palabra, Dios lo perdona todas sus iniquidades. Dios le borra sus pecados, es decir, no se acuerda más de ellos, porque Él ha ordenado que se arrepienta. Por eso la solución para los hombres y las mujeres en este mundo, que están duros, tristes, caídos, que están confundidos, que están llenos de problemas, de temores, de angustias, su solución es que se arrepientan, para que Dios los transforme, los cambie, los libere, los alegre, los console. Por eso dice la Escritura que hay que arrepentirnos, hermanos, porque Dios juzgará al mundo. El que no se arrepiente ahora, terrible juicio le espera, pero que se arrepiente ahora se salva, porque el arrepentimiento es la solución de Dios para el hombre malo y pecador. Solamente con arrepentirse el hombre agrada a Dios y obedece a Cristo,
Y por eso es que Jesús de Nazaret obra maravillas en los que le obedecen. Un segundo mandamiento vemos que es aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Este es otro mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos que el Señor nos invita a venir a Él, a recibirle a Él, a caminar con Él y a vivir con Él, a vivir unido a Él en el yugo, como dice la Escritura, del Espíritu, en el yugo de la obediencia a su palabra. Es necesario llevar el yugo y la carga que el Señor impone por sus mandamientos. Por eso es que hay que venir a Él. Él nos ha invitado para aceptarle. Él nos está abriendo los brazos y dándonos la oportunidad para vivir con Él para siempre. Por esto, hermano, amigo, usted que escucha la palabra, el Señor le está invitando para que venga a Él, se entregue a Él, le acepte, le dé su vida a Él y acepte como su Señor y su Salvador. Que usted aprenda a vivir en comunión con Él, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne. Por eso es que el Señor nos llama al descanso, al gozo, a la paz, a la bendición, a la tranquilidad de comunión con Dios y a aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, dice la Escritura. Por eso también dice en San Juan 1, versos 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el Señor viene por todos los hombres, pero solo los que lo reciben y lo aceptan como su Señor y Salvador pasan a ser hijos de Dios. Llegan a tener esa oportunidad y esa potestad de ser engendrados por Dios para participar de una vida inmortal. Por eso dice la Escritura claramente que el que recibe a Jesús es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es muy importante. Por eso, recibir a Jesús, aceptarle y amarle con todo nuestro corazón. Esto es lo que nos quiere decir, que el que le recibe se salva. Por eso también vemos un tercer mandamiento: adorarle y conocerle en espíritu y en verdad. Este es otro mandamiento muy importante. San Juan 4, verso 24, dice verso 23 y 24. Dice la Escritura, el Señor Jesús mismo dijo: mas viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí vemos que el mandamiento de Dios, o de Jesús, es adorar al Padre, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Que conozcamos a Dios no en la materia, no en la idolatría, no en la manera del hombre, sino en el espíritu. Esto quiere decir en un corazón, en una condición espiritual, es decir, en ninguna cosa material. Por eso todo lo que significa Dios en la materia es idolatría. Dios no está en la materia, Dios está por encima de la materia, ya que la materia es corruptible. La Biblia dice que toda la creación visible, es decir, todo lo que corresponde a la materia, ha sido entregada a la vanidad, a la corrupción. Es todo lo que está en la materia, es movible, es sin gloria, es realmente contaminada, corrupta. Por eso es que el Señor no puede estar jamás en la materia. Dios, se dice en la Biblia, que ha sido resucitado y justificado en el Espíritu. Por eso es que muchos hombres cambian la gloria de Dios incorruptible por semejanza, dice la Escritura, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y toda inmundicia. Y por eso es que también, por cambiar la verdad de Dios por la mentira y honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, por eso es que Dios los entrega también
a la inmundicia en sus corazones. Como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los desecha y los entrega a una mente reprobada para que amen y sirvan a la idolatría, y se corrompan y se pierdan por cuanto no aprobaron a Dios en sus vidas. Por eso dice la Escritura que después de haberle conocido no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio corazón y en sus razonamientos entenebrecidos. Por eso es, hermanos, que todo aquel que no ama a Dios, que no conoce a Dios en espíritu y en verdad, está totalmente confundido, perdido, ciego, sirviendo y adorando a dioses muertos, provocando ira al Señor, porque Dios no está en la materia. Por eso es el mandamiento de Jesús, es bien claro. También dice en San Juan 14, miren lo que dice del verso 6 al 9. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Aquí vemos, hermanos, que ciertamente uno puede estar al lado del Señor mucho tiempo, pero no conocerle. Hay un conocimiento en la materia y hay un conocimiento en el espíritu. Felipe, como era todavía sin renovación, sin espiritualidad, él estaba todavía en la carne y no podía discernir la presencia y la gloria de Dios en el espíritu, en el corazón. Por eso es que él todavía estaba ciego, sin conocer al Señor. Es necesario conocer a Dios en espíritu y en verdad. Por eso mismo Pablo dice también que si antes conocimos a Cristo, ahora ya no le conoceremos así. Ya no según la carne, sino según el espíritu. Porque en el espíritu es el conocimiento correcto y perfecto. En la carne podemos aparentar muchas cosas, pero ahí no está la verdad. La verdad está en el conocimiento espiritual. Por eso necesitamos conocer a Dios y conocernos unos a otros en el espíritu, que es lo más importante de todo. También vemos el siguiente mandamiento, que consiste en entrar en el reino de Dios y su justicia primeramente. Hay muchas cosas que podemos querer o anhelar en esta vida, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Por eso dice en Mateo 6, el versos 31 al 33. Dice el Señor: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vemos que el Señor nos ordena y nos da un mandamiento, un consejo: que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y no estemos, hermanos, pues preocupados y afanados por cosas sin valor o de muy poco valor, porque el reino de Dios y su justicia vale más que todo. También dice otro mandamiento, es servirle y seguirle eternamente. San Juan 8, versos 12, dice la Escritura: Jesús otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mandamiento para todos nosotros los cristianos es que sigamos a Jesús desde ahora y por toda la eternidad, porque Él es la luz de la vida. Él es la luz del mundo y en la eternidad Él es la fuente de vida y de inmortalidad. Por eso nadie puede tener vida si no decide seguir a Jesús desde ahora y para siempre, eternamente. San Juan 12:26 también dice el Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos que hay que seguirle y servirle y seguirle, como vemos, eternamente y para siempre, porque hay bendiciones tremendas para todo aquel que sirve al Señor y le siga donde quiera que Él va. Por eso es que es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario dejar de hacer lo que nos parece.
dejar de pensar como nos da la gana, y hay que buscar más bien que Dios ordene nuestros pensamientos conforme a su voluntad agradable y perfecta. Hay que dejar de hacer nuestra voluntad y hay que decidir y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante para todos y cada uno de nosotros. Vemos también un sexto mandamiento. Dice en San Marcos 12, versos 30, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren, Jesús nos está reafirmando y ordenando que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y de una manera total, plena. Amarás al Señor tu Dios, dijo el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, hermano, un amor total, absoluto, un amor supremo, soberano, un amor total para nuestro Dios Todopoderoso, con todo el corazón. Es decir, que al Señor hay que considerarlo en primer orden, en primer lugar a Dios, porque lo que amamos nos controla, nos domina, lo que amamos nos da una influencia, sea positiva o negativa. Por eso es que la idolatría destruye al hombre, porque el ídolo es justamente un tropiezo. Pero sin embargo Dios es una bendición muy grande para todo aquel que le ama. Por amar a Dios es que nosotros somos también, llegamos a ser semejantes a Él. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para ser semejantes a Jesús y adquirir su mente, su corazón, su vida, su estatura espiritual. Por eso también dice la Escritura que es necesario que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y esto por amarle, por servirle. Por eso también vemos el último mandamiento para concluir. Vemos este mandamiento también tan importante y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Dice en San Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí vemos que el mandamiento del Señor Jesús, el último y el nuevo mandamiento, y el más grande de los mandamientos de Jesús, es que os améis unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor. Esto quiere decir que no tenemos que amarnos como nos parece, o con nuestras ideas, como queremos, sino como el Señor nos ha amado a nosotros. Así es que tenemos que amarnos, no como con el amor de nosotros, sentimentalista, a veces limitado, débil, confundido, contaminado. El amor del hombre es fantasioso, débil. El amor de Dios es perfecto, es eterno y glorioso, es santo, es justo, es recto. Por eso es que necesitamos amar a Jesús y amarnos unos a otros. Amar a los hermanos no con el amor de nosotros, sino con el amor de Jesús de Nazaret. Por esto es que necesitamos amar a Dios y llenarnos del amor de Cristo, conocer a Cristo, entender a Cristo y darnos cuenta cómo es que Cristo amó y cómo es que Cristo nos ordena y nos enseña también y quiere que amemos unos a los otros. Porque la Biblia dice que el que dice que está con Dios o que está en Cristo debe andar como Él anduvo, debe hacer las obras que Él hizo. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar con el mismo amor con que Jesús nos amó. Y en esto dice también conocerán todos que somos verdaderos discípulos del Señor. En realidad la señal, la bandera, la demostración de la presencia de Dios en nuestras vidas es el amor de Cristo. El amor de Cristo fluyendo en nuestras vidas para cubrir las faltas, para exhortar, reprender, sanar, liberar, bendecir a todo aquel que es discípulo del Señor. Porque el amor de Dios es para todos los hombres, aunque solamente los discípulos del Señor gozan de ese amor maravilloso y perfecto. Por eso en esta hora yo le invito que usted decida hacer la voluntad de Dios, que se esfuerce en obediencia a los mandamientos de Dios para vivir conforme a la voluntad de Jesús, para que así Dios pueda obrar en su vida. Por eso yo le invito en esta hora a la iglesia de Jesucristo, póngase de pie delante de su Señor y vamos a decir al Señor que tenga misericordia y nos ayude.
nos ayude a guardar sus mandamientos, que no son gravosos, sino más bien son muy buenos y provechosos para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Primero pidámosles perdón si estamos fallando en obediencia a sus mandamientos, y luego pidámosle que nos ayude a cumplir con sus mandamientos tan provechosos. Señor Jesús de Nazaret, ore en esta hora. Padre bueno y santo, a usted nos dirigimos en el nombre de Jesús. Y a usted mismo, Señor Jesucristo, también le pedimos que nos perdone por no amarte como debiéramos, por no obedecer a tus mandamientos. Perdónanos, Señor mío, perdona a este pueblo, perdona a todo aquel que escuche esta palabra y en esta hora decide hacer tu voluntad. Por eso yo te ruego, Señor amado, que tenga misericordia. Vuelve los corazones de tu pueblo, vuélvelos, Señor, a ti en arrepentimiento, para que ahora mismo procedan a buscarte en corazón arrepentido y humillado, porque usted no desprecia a aquel que se humilla delante de tu presencia. Señor amado, ayúdanos y ayuda a todos y cada uno a guardar tus mandamientos, Señor Jesucristo, porque usted ha ordenado mandamientos provechosos de vida para cada uno de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que seas propicio, que limpie la mente de los corazones y pongas tu palabra, pongas, Señor, tu espíritu, pongas, Señor, tu gracia, tu misericordia, para que cada uno de nosotros podamos amarte, servirte, honrarte, adorarte, conocerte, Señor, y vivir en tu presencia cada día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que usted hará, Señor, en nuestras vidas su voluntad agradable y perfecta. Gracias por tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.